Déjenme les comparto un minuto de lo que dice el analista Taleb Ali Salem a France 24, que me parece que tiene el meollo del asunto en el ojo del huracán. Que si hacemos un repaso cronológico, y tengo que abrir un paréntesis para señalar que yo personalmente no soy iraní, no tengo ningún tipo de relación con Irán, pero si queremos hacer un análisis objetivo, si volvemos al año 2007, hemos visto cómo Israel bombardeó el reactor en Siria, que tiene nexos directos con Irán en una provocación clara. En el año 2010, Israel asesinó al científico iraní Masoud al-Mohammadi, que es uno de los científicos más relevantes en Irán. En 2011, el virus israelí Stanex atacó la planta nuclear iraní en Natanz. En 2012, Israel asesinó a varios científicos nucleares iraníes. En 2018, Israel robó el archivo nuclear iraní y fue publicado por el Mossad. En 2020, Israel asesinó a Mohsen Farajazi, que es el cerebro nuclear iraní. En el 2021, el sabotaje a Natanz y el ataque israelí al buque iraní Safiz. En 2021 hasta el 2024, bombardeos continuos a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní en Siria y en Irak. En 2022, Israel atacó con drones instalaciones en Shahan, en Irán. En 2023, Israel asesinó a un alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní. En abril de 2024, Israel bombardeó el consulado iraní en Damasco, matando a uno de sus mayores comandos militares. Los ataques a Hezbollah y el asesinato a Hassan Nasrallah. Los ataques a las facciones leales a Irán en Irak. Los ataques a los hutíes leales o compañeros o aliados de Irán. Los ataques continuos a Palestina. Yo creo que los ataques hostiles y las provocaciones siempre han sido por la parte israelí y que Irán hoy estaba llamado a responder, ya no por la dignidad de su pueblo, ya no por la soberanía de su país, sino por todas estas provocaciones. Sobre todo, como dice Talib, porque en la medida que Irán no respondiera, o sea, imagínate, ¿cómo no va a responder si le matan a la mitad de la cúpula militar y si le atacan sus centrales nucleares y si le atacan sus centrales eléctricas, sus yacimientos gaseros, sus yacimientos petroleros? ¿En qué cabeza cabe lo que Trump está haciendo? O sea, Trump, esto de decir, tiene que rendirse ya, tienen que firmar un acuerdo ya, como yo se los diga, como yo se los imponga, cuando no están haciendo esa diferencia en el campo militar. Me parece que la obsesión que Joe Biden tenía por acabar a Rusia y que al final tienes a Rusia conquistando el 20% del territorio de Ucrania, es la obsesión que tiene el orangután naranja de la Casa Blanca por Irán. Yo se los decía, quien tienen años siguiéndome en estas sesiones que hacemos de análisis, yo se los decía, estábamos entre el SIDA y el cáncer, entre la elección entre Biden y Donald Trump, porque decíamos, si ganaba Joe Biden va a acercarnos a una tercera guerra mundial contra Rusia. Si ganaba Donald Trump nos iba a acercar a una tercera guerra mundial contra Irán. Se los dije, tengo 3 años diciéndoselo. 3 años diciéndoselo. Pero hay gente que me insultaba incluso, profesor, pseudo profesor, ¿cómo se te ocurre? Dedícate a otra cosa. ¿Cómo que si Trump es pacifista, si gracias a Trump no hay tercera guerra mundial? Bueno, pues ahora ahí lo tienen a su pacifista amenazando en inglés, everyone should immediately evacuate Tehran, diciendo, todos se tienen que evacuar de Teherán. Bueno, pues Irán contestó, todos tienen que evacuar Tel Aviv. Y hay, ojo, en los medios de comunicación, hay israelíes sobre todo, la respuesta colérica en contra de Netanyahu porque le ha prohibido a las aerolíneas israelíes permitir que trasladen a israelíes afuera de Israel. O sea, parece ser que los está, ojo, parece ser que los está o los quiere utilizar como escudos humanos para poder después decir, ojo, nos están matando otra vez los pobrecitos judíos, estamos en una especie de holocausto y el mundo ve cómo nos bombardean, porque quieren ganar la narrativa de que las víctimas son ellos. Esa es la idea de Israel. Ha quedado su imagen tan mal parada, ha quedado su imagen tan dañada después del genocidio contra los palestinos, que ahora quieren hacerse pasar por víctimas, pero miren ustedes, arrastrando al mundo a una guerra. El diario estadounidense The Washington Post, que además, cuyo dueño es Jeff Bezos,
el dueño de Amazon, que se había deslindado de Kamala Harris, históricamente demócrata, pero que ven ustedes que los millonarios de Estados Unidos le invierten a los republicanos y le invierten a los demócratas. Bueno, pues ese diario de Jeff Bezos, de Washington Post, dice lo siguiente: el presidente Donald Trump reunió el martes a sus principales asesores de seguridad en la Casa Blanca, mientras el ejército de Estados Unidos aumenta la potencia de fuego en el Oriente Medio, en medio de los continuos ataques entre Israel e Irán. Cita textual: podría decir que se decide lo que se necesita tomar más medidas para poner fin al enriquecimiento de Irán y iraní, dice el vicepresidente J.D. Vance. Un ataque estadounidense contra Irán podría tener importantes consecuencias para la presidencia de Trump y la región. Trump abandonó la cumbre del Grupo de los Siete, el G7, en Canadá, un día antes para decidir si se unía a Israel en un esfuerzo por destruir las principales instalaciones nucleares subterráneas de Irán, porque cabe mencionar que Israel está bastante frustrado porque no tiene la capacidad para penetrar los subterráneos de Irán, en donde tiene los principales secretos que le tiene preparado a Israel. Pero ojo, si Estados Unidos hace eso, me parece que estaríamos en un grave punto de no retorno, porque ahora sí, también está comprobado que el gobierno de Pakistán le ha anunciado a Israel que si se atreve a atacar con armas nucleares a Irán, Pakistán, que es una potencia nuclear, haría lo propio con Israel, y entonces sí, de ahí nadie se salva, de ahí nadie nos salvamos, ni siquiera nosotros que estamos del otro lado del mundo. Entonces, Donald Trump en estos momentos tiene muchísimas cosas para decidir cómo manejar esta tensión, porque en una guerra convencional, que hasta este momento la guerra convencional es lo que está prevaleciendo, pero en la guerra convencional Israel no va a aguantar mucho, no va a durar mucho. Miren ustedes, yo le recordaba a mi audiencia de Twitter, revisando la historia, yéndonos a la historia, que en la guerra del Yom Kippur en 1973, quien tenga más de 60 años de edad, seguramente ha leído en la prensa, ha escuchado muchas noticias, ha visto películas, etcétera, etcétera, de la guerra de Yom Kippur, 1973, Egipto y Siria atacaron por sorpresa a Israel, porque 6 años antes, Israel había atacado por sorpresa. Así como ahora ataca por sorpresa a Irán, en la guerra de los 6 días atacó por sorpresa a Egipto y a Siria, atacando y quitándole los territorios palestinos de Gaza, Cisjordania, los Altos del Golán y el monte Sinaí. Sin embargo, 6 años más tarde, Egipto le devolvió el golpe a Israel, lo ataca por sorpresa el día del Yom Kippur, el día del perdón, y está a punto de derrotarlo cuando Estados Unidos interviene directamente, porque en aquel momento, 1973, ya se hablaba de que en una reunión de emergencia, Golda Meir, la entonces primera ministra de Israel, había puesto sobre la mesa la opción nuclear, y se supone que habían entrado Estados Unidos para evitar, ¿no? Para evitar que pues la opción nuclear se llevara a cabo. En realidad entraron para evitar que Israel fuera derrotado. Desde entonces pues terminó por ahogar la fiesta, porque Israel perdió el mito, o sea, se cayó el mito de la invencibilidad del ejército de Israel. Ahí se dieron cuenta que no eran tan invencibles como lo decían en ese momento, pero que se enfrentaban a los países árabes desarmados, mal armados, que había muchas diferencias económicas, porque históricamente tanto Reino Unido como Estados Unidos habían hecho bastante diferencia en términos tecnológicos, en términos económicos. Bueno, pues años más tarde, le aplicaron los israelíes la misma a Irán. Lo están bombardeando por sorpresa, mientras que Trump juraba que iba a optar. Es que fue tan ridículo lo que es. Donald Trump es el gran perdedor, tal cual, porque Trump acababa de decir apenas el viernes por la mañana que iban a apostar por la opción el jueves por la mañana, el jueves 12 de junio, por la opción de las negociaciones diplomáticas, y Netanyahu le dijo: no, chiquito naranjito, aquí mandamos nosotros, tú eres un títere y tú vas a hacer lo que nosotros te digamos. Y entonces Israel empezó a bombardear Irán, pero como ya Irán le está dando la vuelta, a la tortilla,
ahora sí Trump hasta abandona el G7 para que le quede claro a la gente que piensa que el orangután naranja es un pacifista, es una blanca paloma que lucha contra los globalistas, esos globalistas imaginarios, los hijos de George Soros y todos estos que existen en el imaginario colectivo de la gente floja que no estudia y que no hace su chamba de analizar bien y que le gana las emociones y la ideología del análisis. Bueno, pues Donald Trump está sometido a los intereses de Israel, de Netanyahu, y el hecho de que haya abandonado la conversación del G7 en donde se iban a tocar temas estructurales, incluido el tema de Israel, Trump dice, adiós, esta reunión no sirve para nada, yo voy a donde verdaderamente interesa, donde verdaderamente está mi jefe, y fue justamente al cuarto de guerra y puso este mensaje que están viendo en pantalla. ¿Ustedes creen, ojo, ustedes creen que verdaderamente Donald Trump se hubiera preocupado en abandonar el G7 si Israel estuviera apaleando a Irán, como dicen los medios sionistas? Porque para los medios sionistas es, ahora sí, Israel ya dejó en las cenizas a Irán, está completamente empobrecido, está completamente fuera de sí. Irán ha recibido un golpazo enorme por parte de Israel. Y claro, Israel ha prohibido a sus propios periodistas que tomen imágenes. Yo les mostré el comunicado oficial de dónde caen los misiles de Irán. Dice, para evitar que el enemigo mejore su precisión y su puntería. Claro, como ya reconocen que la cúpula de hierro se está convirtiendo en cúpula de fierro, miren ustedes, salió corriendo el G7. Es que es gravísimo, pues. Es cómo Netanyahu ha humillado a Trump, cómo barrió el piso con Donald Trump, y Donald Trump todavía, bueno, es que es indignante lo que acabamos de ver hace un ratito. La periodista en el avión diciéndole a Trump, oiga, presidente, pero su jefa de inteligencia le acaba de decir que Irán no tiene armas nucleares, que no está cerca de una, y se lo dijo al Senado, además, que no le puede mentir al Senado, y Trump dijo, I don't care what she said, no me importa lo que ella haya dicho, no puede tener bombas Irán y vamos a evaluarlo. Trump de verdad ha sido el gran fiasco de la historia, de verdad, tremendo fiasco con Donald Trump. Y esto, bueno, pues va a generar que en la historia, en los libros de historia, quede como taco, porque si ahora se echa para atrás el Trump always chickens out, si ahora se echa para atrás de nuevo, como ya nos tiene acostumbrados, va a perder toda credibilidad al interior del mismo Estados Unidos, pero si se echa para adelante, va a arrasar con la economía de Estados Unidos, como muchos de sus críticos ya le han dicho. Trump, repito, abandonó la cumbre del G7 en Canadá para decidir si ataca con Israel a Irán, sí o no, con estas bombas perforadoras que solo tiene Estados Unidos en este momento. Trump declaró a los periodistas del Air Force One la madrugada de este martes que buscaba algo mejor que un alto al fuego y que quería un final real del programa nuclear iraní. Esto significa arrasar con los ayatolas. Ya están incluso hablando de matar al ayatollah Jamenei. O sea, una cosa de locos, de verdad, de locos. Y es lo que yo les comento del orangután naranja de la Casa Blanca. La embarra, le hacen la chamba. La vuelve a embarrar, le hacen la chamba. La vuelve a retembarrar, le hacen la chamba. El tipo callado se defendería mejor. Así lo único que demuestra es que es un completamente arrastrado del sionismo, al punto de que dos de sus fervientes fanáticos, dos de sus fervientes seguidores, dos que por cierto odian a México con el alma y que creen que los mexicanos son los que le están causando tanto daño a Estados Unidos, como Tucker Carlson, completamente antimexicano, y Steve Bannon, completamente antimexicano, tienen un punto. Dice el abogado César Biondini, corta en sus redes sociales un fragmento de la conversación que acaban de tener Carlson y Steve Bannon, y dice lo siguiente: Tucker Carlson advierte críticamente que Netanyahu quiere arrastrar a la guerra a Estados Unidos. Steve Bannon coincide con el análisis y dice, debemos detenerlo. El lobby israelí es fuerte en Washington, pero incluso en el entorno más cercano a Trump hay voces que buscan ponerle límites. ¿Pero qué creen? Trump ya salió a insultar incluso a Tucker Carlson. Miren lo que dice Carlson. Like all of that is now ignored because
a leader of a country who does not have majority support in that country, probably 30% support, wants a course of action that includes the United States. And I just disagree. And anyway, I think it's going to happen. I don't, who cares what I think? Do you think we're enjoying the Yes, combat, I do. offensive combat I do. Well, we can't But assume these that we have things to are stop. never, like, all of that is now ignored because a leader of a country who does not have majority support in that country, probably 30% support, wants a course of action that includes the United States. And I just disagree. And anyway, I think it's going to happen. I don't, who cares what I think? Do you think we're enjoying the Yes, combat, I do. offensive combat? I do. Well, we have to. Bueno, pues ahí tienen parte de la charla que tuvieron Tucker Carlson y Steve Bannon. Ya lo escucharon, ¿no? Bueno, Donald Trump a esas críticas de Carlson ya le respondió. O sea, les digo, Donald Trump de verdad es bien patético. Ya hasta la propia gente que le creía que era pacifista dentro de Estados Unidos, ahorita le creen más en México que es más pacifista. Todos los derechistas están excitados con Donald Trump porque creen que Trump puede tumbar a Claudia Sheinbaum. Todos los odiadores de Sheinbaum están excitados, extasiados, se chorrean porque piensan que cuando Trump destina esa furia contra Sheinbaum, entonces la puede hacer algo. Pero en Estados Unidos, incluso los más cercanos fanáticos de Trump no quieren una guerra contra Irán y están advirtiendo de ese grave peligro. Decíamos Steve Bannon, el mismo Carlson. Miren cómo le responde de forma grosera Trump a Carlson. Por favor, que alguien le explique al chiflado de Tucker Carlson que Irán no puede tener un arma nuclear. Y Tucker Carlson lo que había dicho es, señor, usted llegó a la presidencia diciendo que Estados Unidos primero. Nuestra economía no está para aguantar una guerra. Nuestra economía no está para recibir a nuestros soldados envueltos en una caja de muertos. Y miren ustedes lo que dice Donald Trump. A pesar de la chinga que le están poniendo a su aliado allá, a su protegido, acaba de publicar esto en tiempo real. Por eso les digo, a Trump le hacen la chamba y el Trump se encarga solito de autosabotearse. Miren lo que acaba de publicar. Rendición incondicional. Rendición incondicional. Si Hamás, que está de rodillas, si está completamente debilitado el Hamás, no se ha rendido, ¿ustedes creen que se va a rendir Irán? Si los hutíes, que están empobrecidos a muerte, le siguen disparando misiles a Israel, ¿tú realmente crees que van a rendir a Irán con la fuerza y la grandeza que tiene ese país? Donald Trump es experto en cagarla y además en embarrarla. Olvídate de eso. Acaba de poner unconditional surrender, cuando justamente la crítica, y Donald Trump es el que se atreve a decirle a Tucker Carlson que está chifladito. O sea, Trump le está diciendo a Carlson que es el chiflado. Joder. Y ayer esto ponía Donald Trump. América primero, America first, significa muchas cosas grandes, incluyendo el hecho de que Irán no pueda tener un arma nuclear. Hagamos América grande otra vez. Güey, en serio. No. Bueno, les digo que ahorita quieren más a México, los seguidores de Trump en México, quieren más a Trump. Los derechistas de closet, estos que dicen que es un patriota, nacionalista, bondadoso, bla, bla, bla. Trump está fuera de control porque quiere aparentar que él es el que tiene las riendas cuando se está comportando únicamente como un títere de Netanyahu, y me parece que va a entrar en un colapso su economía muy pronto de entrarle a la guerra. No tiene la capacidad para mantenerse una guerra con Irán. Esto asumiendo que China, Rusia, Pakistán, Corea del Norte no se vayan a meter. Y hay varias formas de meterse, como dándole insumos, como dándole dinero, como alimentando. Lo que ha pasado con Rusia, China no se metió directamente, pero si Rusia ha debilitado a toda la OTAN, pues miren ustedes lo que va a hacer Irán.
Dice Trump nuevamente, porque Trump está desbocado. No he contactado a Irán para conversaciones de paz de ninguna manera. Estos son solo noticias falsas y muy inventadas. Si quieren hablar, saben cómo contactarme. Deberían haber aceptado el acuerdo que estaba sobre la mesa. Habría salvado muchas vidas. Güey, pues el que atacó fue Israel. Esta es una manera de quererse quitar de la responsabilidad muy fácilmente. Quererse quitar de la responsabilidad fácilmente de decir, tenían que haber aceptado. Y ahora que dicen unconditional surrender, ¿en serio, Trump? ¿En serio, Trump? Bueno, el que está también muy en serio diciendo esto no es posible, es Bernie Sanders, que es senador a sus 83 años, es muy activo y dice lo siguiente: la Constitución de Estados Unidos es muy clara, no hay ambigüedad. Es el Congreso quien decide si vamos a la guerra, no el presidente. Trump no debe emprender acciones militares ilegales contra Irán. Pero bueno, pues Trump, acostumbrado a faltar el respeto a la Constitución de su país, no creo que tenga muchos problemas en violar el derecho que dice Bernie Sanders.